Buenos días, hermanos, todavía. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a pasar a la escritura, a el libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Por favor, si son tan amables de acompañarme. Hechos 9, versículo número 10. Hermanos, vamos a dar inicio a nuestro tema de este día. Los que estamos ahí vamos a leer verso número 10. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Padre bendito, agradecemos tu grande amor que has tenido al iniciar esa buena obra en nuestras vidas. Padre, agradecemos por la vida, Señor, de aquel discípulo Ananías, por aquel discípulo también más adelante llamado Pablo o Saulo todavía, porque hoy sus palabras, Señor, que tú le pusiste en su boca, en sus manos, han llegado a nosotros y nos han bendecido. Padre, te damos gracias por eso, y hoy rogamos que abras nuestro entendimiento, que así como a Pablo le quitaste esas como escamas, Señor, también las quites de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para poder comprender cuál sea tu buena voluntad para nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, hace más o menos, me había convertido por ahí creo que 94, y en esos años yo recuerdo que oí decir a un hermano, decir que un hermano de aquí del país mexicano había emigrado, había ido de misionero a Guatemala. Y bueno, yo había escuchado
en esos años, en esos principios de mi caminar y bueno, de alguna manera me llamó la atención de tal manera que pensé en eso y varios días. Más o menos en el 2003 conocí a este varón misionero, por ahí de los primeros meses del 2003. Yo lo conocí y me comentó de su proyecto de levantar una casa hogar. Ese era el proyecto que tenía. Me acerqué, te digo, para poder preguntarle cuál era el trabajo que estaba realizando en ese momento a mí me sonó importante lo que él estaba realizando. Así que yo le decía, si quiere, si gusta, puedo yo apoyarle, tal vez unos 3 meses, le dije, puedo apoyarle, yo sé hacer esto, mi oficio es este, y pudiera yo servirle tal vez, le dije unos 3 meses. Y efectivamente, o sea, este hermano le manda a decir al pastor que en este momento me estaba discipulando, con quien yo tenía cobertura, y me comentó, oye, me dijo el hermano que te acercaste, le dijiste que querías apoyarlo, me dijo que si sigue en pie tu palabra, que te invita entonces, y yo, hermanos, le dije que sí. Entonces, yo llegué y conocí más o menos en octubre de ese mismo año, yo llegué a Guatemala para poder apoyar a este hermano y puedo decirte ahorita que este varón murió en el 2008 murió. Hasta entonces puedo decirte ha sido el hombre más santo que he conocido hasta el momento. El hombre más santo que he conocido hasta este momento. Y bueno, en ese tiempo en el que pude apoyarlo, de esos 3 meses, le dije, se cumplieron los 3 meses y le dije, hermano, ¿cómo ves si le apoyo otros 3 meses? Le voy a apoyar 6 meses. Y me dijo, adelante, está bien, necesitamos manos, etcétera. Y yo me quedé, no 6 meses, me quedé 6 años ahí. Pero en esos 6 años puedo solo decirte lo siguiente. Vi a un hombre que deja su país, lo conocí en esos 6 años de estar viviendo en su casa, conviviendo con él. Pude conocer a un hombre sencillo, no terminó los estudios de primaria. Sin embargo, un hombre que en su negocio, en su empresa, le iba de maravilla. Le iba de maravilla, o sea, tenía un trabajo muy estable, una empresa muy estable, le iba muy bien económicamente y visitó una vez, en el 94, 93, visitó Guatemala y Dios le puso en su corazón visitar Guatemala. Él me contó una experiencia donde me decía, Dios me dio como una visión, él no era místico para nada, pero me dijo, yo te llevaré a una tierra que tú no conoces y ahí yo te llevaré y te bendeciré. Y dice, Dios me dio me dio, por así decir, un mensaje, me dijo, te llevaré a una tierra que no conoces y ahí te bendeciré. Cuando yo llego a Guatemala, yo pensé, este es el país que Dios quiere o este es el lugar donde Él me enseñó, me mostró. Y comenzó a trabajar desde el 94 que él llegó, 93 más o menos, llegó, empezó a trabajar con la gente, con las aldeas, en las aldeas, llevaba comida, llevaba desayunos en este caso, a algunos alcohólicos de por ahí, de un pueblo cercano, y les servía, pero a la vez les compartía el evangelio. Les compartía el evangelio. Cuando él muere, hermanos, no deja una casa hogar, que era el proyecto cuando yo lo conocí. Él deja 2 casas hogares y cuando él muere deja 2 iglesias, hermanos. De un hombre sencillo que puedo decirte, deja su país donde él vende todo lo que tiene, aparte, vende todo lo que tiene para irse a servir. Él en sus fuerzas, 84 años, me dijo que la última vez que había visitado, no tenía mucho tiempo, antes de morir,
haber visitado el IMSS, vino a Tapachula, Chiapas, y fue a una revisión médica y los doctores le dijeron, estás perfecto, estás muy bien de salud. Es impresionante porque él nunca veías que padeciera alguna molestia física de salud. Lo veías completo, caminaba recto y eso era impresionante. Tenía fuerzas, manejaba 11 horas sin parar para visitar a la otra iglesia. Y eso puedo decirte, era de gran impacto. No solo eso, sino lo que creo que más me impactaba era la manera en la que él servía a la iglesia. Si hay algo que me deja, a mí me dejó así impresionado es la manera en la cual él servía a la iglesia, servía a los hermanos aún, los servía a la gente. La forma en la que él aún compartía el evangelio, una manera en la cual uno estaba despierto, estaba vivo, estaba a la vez expectante de lo que Dios quería hablar a través de un hombre ya grande de edad, pero que siempre tenía ese deseo de estar ahí, de poder hablar acerca de Cristo, de poder hablar acerca del evangelio. Entonces, hermanos, hoy quise sacar este testimonio de este varón, porque la verdad que este hombre, la verdad que sí impactó mi vida. Te digo, puedo decir que ha sido el hombre más santo que he conocido hasta el momento, por la manera en la que él aún discipuló mi vida también, en la que me llevó en algunos momentos a ver algunas cosas y aspectos acerca de mi vida. Una palabra que tenía él a veces como padre para mí. Y bueno, hermanos, ya les he comentado a algunos que aún yo estaba en algún momento como muy tranquilo y me dijo, quiero hablar contigo, pero a solas y mira, y me dijo, bueno, ¿qué contigo? O sea, te veo tranquilo, ¿no piensas casarte? Fue uno de los que me ayudó, hermanos, a dirigir mi vida, de hecho, al matrimonio, puedo decirte también. Fue un guía para mí. Entonces, hermanos, quise sacar este testimonio porque de quien vamos a hablar hoy es de un discípulo de la iglesia de Damasco. Y nos estamos refiriendo, dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Creo que a veces pensamos que para que Dios utilice a alguien, exactamente debe de contar. Podemos hablar de la contraparte de la que estábamos escuchando hace 8 días. Me refiero al apóstol Pablo, a Saulo, un hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, que había estado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, de la tribu de ¿qué? ¿De qué tribu era Saulo? ¿De Benjamín? Hermanos, un judío, un hombre preparado, podemos decir, con muchas medallas académicas. Sin embargo, podemos hoy ver la otra contraparte, a un discípulo sencillo, a un discípulo de la iglesia de Damasco llamado Ananías. Un discípulo llamado Ananías no nos dice, hermanos, y no nos habla de que si él tenía los mismos, por así decir, medallas académicas como las tenía el apóstol Pablo. Nos da una referencia, ahorita vamos a ver más adelante, quién fue este varón Ananías. No es el que nos habla allá atrás en el capítulo 5, ya leímos el capítulo 5, donde Ananías y su esposa Zafira, Dios viene y los mata por pecar, por mentir contra el Espíritu Santo. No son ellos, es otro Ananías, de quien Dios había tomado. En este momento estamos viendo el contexto donde el apóstol Pablo, todavía no apóstol,
pero donde Saulo estaba orando a Dios, estaba orando al Señor, y nos dice el versículo número, este texto, hermanos, que Saulo, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas, tampoco es Judas, Judas aquel que traicionó al maestro, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Estaba orando este hombre, estaba siendo tratado por el Espíritu Santo, estaba siendo tratado por Dios, y creo yo, lo que yo alcanzo a mirar, a ver en el texto, es que para en este momento pareciera que él todavía no tenía claro el evangelio. Solo había entendido la parte donde él estaba pecando, porque se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, estaba entendiendo claramente en los textos anteriores contra quién estaba peleando esta guerra, sobre quién o contra quién él se había levantado. Y en este caso no era contra la iglesia, no era contra los discípulos, era contra Cristo que Saulo se había levantado. Entonces, creo que entendía, número uno, lo que él estaba haciendo, lo tenía claro. Tanto que había venido a Jerusalén, había venido a los principales y les había pedido cartas para que fuera y llevara a prisión, o para que aún llevara a la muerte a todos aquel que siguieran este camino. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí recordamos, la semana pasada hablábamos de este tema, se hablaba de este tema, y bueno, él entendía claramente entonces, repito, quién fue la persona que se le aparece en el camino. ¿Quién fue esa luz aún que él puede mirar, pero después esa luz le deja ciego? Y bueno, los que venían con él le acompañan, le meten a la ciudad de Damasco, donde permanece en la casa de uno que, ¿cómo se llamaba? Aquel donde él estaba viviendo en ese momento. Judas, exacto, él sí está, creo, en clase. ¿Y los demás dónde estamos? Ok, Judas exactamente. Fue traído a la casa de Judas. Entonces, esto lo hicieron aquellos que venían con él. Entonces, más adelante, hermanos, en ese tiempo, ¿cuántos días duró sin ver? 3 días, exacto. 3 días. 3 días que él estaba ahí, meditando, orando, respecto a lo que yo creo él había tenido esa experiencia, con quien había tenido esa experiencia. Es decir, estaba meditando en ese momento en el que venía por el camino. No dudo que la voz seguía ahí en su conciencia, en su mente, recordándole una y otra vez las palabras que él había escuchado cuando se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba meditando al respecto, pero estaba orando también sobre ello. No dudo que él en ese momento, no nos dicen las palabras, solo nos dice que él oraba. Y cuando entendemos que él oraba, oraba a Dios, hablaba con Dios. Creo yo que estaba siendo tratado por el Espíritu Santo, estaba siendo tratado por esa influencia poderosa. Y viene la respuesta. Y esto debe de llenarnos también a nosotros como iglesia de esperanza, de gozo, de que las oraciones que levantamos no caen a tierra, no se quedan aquí en el salón, no se quedan donde tú estás orando en tu habitación y no llegaron al cielo. Dios está poniendo atención a nuestras oraciones. Quisiera yo llevar esto de manera que ir explicando un poco e ir aplicando algo de lo que vamos aprendiendo. Quisiera hacer esto en el transcurso del mensaje. Entonces, Pablo estaba orando, otro hombre estaba siendo también tratado junto con Pablo el apóstol,
Estamos diciendo de Ananías. Ananías, Dios le había llamado, Dios le había hecho un llamado, era un discípulo de la iglesia de Damasco, repito, y al parecer era un discípulo común. Alguien ya ha llegado a pensar, ha llegado a sugerir que tal vez llegó a ser uno de los principales en Damasco. Alguien ha llegado a comentar y a decir que pudo que él, o podía ser que él fuese un principal, tal vez de la sinagoga. Sin embargo, algunos otros han dicho que creo que él era un discípulo como cualquier otro, sencillo, que llegaba a los estudios, que amaba y que temía a Dios y que de alguna manera la escritura daba testimonio de que él era un hombre justo. Él era un hombre piadoso. Vamos allá a Hechos 22 y esto nos corrobora un poquito lo que te estoy diciendo. El libro de los Hechos, capítulo 22, versículo número 12. Entonces uno llamado Ananías, subraya, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, entonces dice el verso 12, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y mira, estas palabras las estaba diciendo Pablo el apóstol. Pablo el apóstol estaba predicando en su defensa, estaba tomando estas palabras. Y mira, hermano, no fue Ananías quien dijo, yo soy un hombre justo, porque a veces cuando queremos presentar el evangelio y queremos presentar algún testimonio, a veces queremos presentarnos a nosotros como esa carta de recomendación, como diciendo, mírame a mí. Creo que Ananías no utilizó ninguno de ese tipo de ejemplos. No se tomó a sí mismo para presentarse o para presentar el evangelio a los demás, sino que fueron otras personas quienes dieron testimonio de este hombre. No solo fue una persona, al parecer todo el pueblo le conocía. Yo sé que no necesitamos a veces nosotros hacer tanto ruido para decir, yo soy alguien importante tal vez, o yo soy una persona cristiana. Yo sé que es necesario porque el mandamiento de Dios es ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra, ir y anunciar las buenas nuevas. Pero Dios solo se conforma que tú hables, que tú prediques su evangelio, que tú hables acerca de él. Eso es todo. Y la escritura nos dice aquí entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Tenía buen testimonio, era un hombre piadoso, según la ley, es decir, un hombre que cumplía la ley, un hombre que aún la escritura nos dice más adelante en estos versículos que él fue el que presenta el evangelio al apóstol Pablo. Entonces vamos nosotros viendo quién era este hombre. Era un hombre judío, sí, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que su piedad era conocida, un hombre que temía al Señor. Alguien no obedece a alguien a Dios nada más porque sí, sino porque alguien que ha experimentado a Dios obedece. Obedecer a Dios es difícil, es imposible obedecer a Dios. A menos que esté el temor, esté el espíritu en nosotros, es como nos lleva a obedecerle. Y creo que Ananías había experimentado esto que estamos diciendo. Entonces, él estaba siendo, hermanos, tratado y bueno, podemos ver otra parte volviendo al texto de estudio, el capítulo 9. Si alguien me recuerda que ahora empecé para que no me siga de frente, vaya a apasionar y emocionar. Y dice acá el texto, verso número 10, número 9, perdón, hermanos.
Me perdí. Hechos 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él respondió: heme aquí, Señor. Bueno, si vamos diciendo que Ananías era un hombre piadoso, estamos diciendo que era un hombre temeroso de Dios, decía yo, un hombre temeroso, un hombre que era piadoso según la ley. Y creo que era un hombre que también oraba, así como lo hacía el apóstol Pablo, oraba. Y Dios también bendecía su vida, la vida de Ananías. Y cuando este hombre oye la voz de Dios en visión, le dice: Ananías. Y él, hermanos, en respuesta a esa palabra, él responde: heme aquí, Señor. Heme aquí. Podemos ver la disposición de querer servir a Dios. Yo sé que somos discípulos del Señor y cantamos: Señor, mi vida es tuya y tú eres mi Señor, y Señor, yo te amo, Señor, te adoro, etcétera. Y eso es bueno, que entendamos que amamos a Dios. Pero nosotros adoramos en la forma en la que aún obedecemos. Nosotros adoramos y nosotros demostramos nuestro amor a Dios en la forma en la que nosotros obedecemos. Y a veces es ahí donde a veces nos cuesta a muchos. Nos gusta oír sermones, nos gusta cantar, ponemos cantos en el auto, ponemos cantos en casa, ponemos algún video, etcétera, y está la música y podemos nosotros cantar a Dios. Pero viene la parte práctica donde nosotros realmente demostramos que somos de Él, que Cristo es nuestro Señor. Cuando obedecemos, cuando el Señor habla nuestras vidas y nosotros llevamos en práctica su palabra. Es ahí el punto, hermanos. Es ahí en la parte práctica, hermanos. No somos cristianos porque solo nos reunamos un día a la semana. Así lo estamos haciendo ahorita, una vez a la semana. Pero no somos cristianos porque nos reunimos una vez a la semana, sino porque hemos oído la voz de Dios, sino porque hemos experimentado su gracia, su perdón. Y eso nos lleva a hacer lo que hacemos. Eso nos lleva realmente a hacer lo que hoy estamos haciendo, congregarnos, porque aún es parte del mandamiento de Dios. No sé si lo tengas claro. Repito, no sé si tengamos claro esto que digo. El congregarse es parte de la obediencia porque el Señor ha mandado a reunirnos, ha mandado a congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, estamos simplemente obedeciendo. O sea, no es que, hermano, ponme en la lista, ponle palomita de asistencia, hermano. No es que tenemos que ponerle palomita de asistencia a alguien, sino que es parte de la obediencia que cada discípulo tiene para con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios no tiene problema entonces con usar a cualquier discípulo para su obra. Puede ser un Pablo, puede ser un Pablo con muchos diplomas académicos, pero también puede ser, hermanos, un discípulo sencillo, puede ser un campesino, un obrero, puede ser un profesionista. ¿De dónde Dios tomó a David, hermanos? ¿A qué se dedicaba? Era pastor. El profeta Amós, ¿a qué se dedicaba? Era pastor. Tal vez Ezequiel, tal vez
algunos otros profetas eran familiares de sacerdotes, pero muchas de las veces Dios tomó a personas sencillas, a personas comunes, como nosotros, para su servicio. ¿De dónde Dios tomó a Moisés, hermanos? Sí, es cierto que estuvo en las mejores escuelas de Egipto, pero después de que salió de Egipto, ¿cuál era su trabajo? ¿Cuál era su profesión? Era, ¿no era boyero? Era pastor, exactamente. En mi pueblo decimos boyero y en la Biblia también aparece esa palabra, por eso te digo esto. Él era cuidador de ovejas. Moisés era cuidador de ovejas. Tanto que cuando Dios le habla y le dice, ve a Egipto, y él pone, Señor, es que yo soy torpe de lengua, pero que vaya mi hermano Aarón conmigo, porque yo soy torpe de lengua. Y cada que venía Faraón, se presentaban los dos, Aarón y Moisés. No todos o no siempre Dios se fija en nuestros méritos para decir, voy a tomar a este porque tiene muchos méritos académicos, tiene muchos reconocimientos en la sociedad. Cuando Dios quiere llamar a alguien, Él no tiene problema en la condición o de dónde Dios le llame. Lo que es cierto es que Dios sigue llamando a personas para su ministerio o para y aún para ministerios muy especiales. Dios no tiene problema, decía yo, en que Dios tome a cualquier persona si Él lo quiere hacer así. Dios no tiene problema. Si Dios va a llamarnos de lo último de atrás, como decía David, no tiene problema Dios. Él capacita a cada una de las personas que Él llama. Dios va a capacitar, Dios va a dar palabra, Él va a poner sus palabras en tu boca, en mi boca, para utilizarnos, si es para presentar el Evangelio a cualquier persona. Dios no tiene problema con utilizarte. Dios no ve como obstáculo tu preparación aún. No lo ve como un obstáculo, como, no, yo no voy a poder utilizar aquí a X persona, a este hombre, a esta mujer. Dios no tiene ningún impedimento. Dios es soberano en ese sentido. Vemos aquí la disposición aún de un hombre que oyó la voz de Dios aún para obedecer. Hermanos, Dios le habla a Ananías y él, como discípulo de Dios, de Cristo, heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo no sé cuántos podamos decir, heme aquí. Yo no sé hoy, hermanos, cuántos podamos decir, heme aquí, Señor. Y esas palabras, ¿sabes? Hay otras palabras que le acompañan. Dios le habló a uno de los profetas mayores y le estaba diciendo Dios, estaba hablando, pareciera las tres personas de la Trinidad. Y he aquí, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién irá al hospital? ¿Quién irá a las plazas? ¿Quién irá a los parques? ¿Quién irá aquí o quién irá allá? Señor, ojalá levantes a otros hermanos, Señor. Ojalá y, Señor, tú le hables al hermano que está allá adelante. Ojalá que le puedas revelar al hermano de que toca la guitarra, hermano. Ojalá, Señor, que tú le hables a los hermanos porque para que vayan y hagan la obra. La pregunta era en Isaías, ¿quién irá por nosotros? Este hombre, Ananías, y él, heme aquí, Señor. Y recuerdo esas palabras también en el libro de 1 Samuel. A un hombre que oye su nombre y lo mismo, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Su nombre es Samuel.
oyendo la voz de Dios para ejecutar cierta misión, cierto trabajo, vemos la disposición de los discípulos. No importa si fuera Ananías, un hombre sencillo, no era profeta, no era un profeta, no era el pastor al parecer, no era el líder de la iglesia, era un discípulo de la iglesia de Damasco. Hoy hay varios discípulos de la iglesia de Puebla. Somos varios discípulos de la iglesia de Puebla, que Dios también quiere llamarnos, y creo que todos tenemos un llamado, y nadie queda excluido, que Dios quiere que hagamos. Si es una madre, ahí está tu misión, hermana. Ahí está tu misión. Una madre con hijos, ahí está su misión. Si es un joven en la escuela, ahí está tu misión. Si eres una persona reconocida, tal vez influyente, ahí está tu misión. Y aun cuando podamos decir que es muy sencillo lo que tú haces o desempeñas, Dios quiere ser glorificado ahí donde Dios te ha puesto. Dios quiere ser glorificado ahí donde el Señor te ha puesto. A mí me bendijo mucho leer a la biografía de Carlos Stud, que hace 8 días nuestro hermano nos compartía en la introducción. Yo le compartí al pastor, hermano, han habido varios libros que o estábamos comentando entre ambos diciendo, ¿qué libro te marcó así de los que has leído, tal vez de misioneros? Y bueno, el hermano me decía, creo que uno de ellos es Carlos Stud. Le decía, creo que Carlos Stud también, tal vez Bruce Olson, pero creo el que más me marcó a mí puede ser David Brainerd. Me bendijo más David Brainerd. Pero creo que cada una de esas biografías de cristianos que vivieron, que fueron, bendicen muchísimo nuestras almas a la hora de servir a Dios, o a la hora de tener claro, de buscar claridad con respecto al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios puede utilizar, pero creo que tenemos hoy en día también ejemplos. Hoy tenemos ejemplo, como dijera el libro de Hebreos capítulo 11, tenemos gran nube de testigos. Tenemos gran nube de testigos, es decir, tenemos muchos ejemplos a seguir su fe. Hoy tenemos muchos ejemplos de seguir su fe. Estamos hablando, yo creo que Dios puede hablarnos, iglesia, a nuestras vidas con respecto a este hombre llamado Ananías. No menosprecies a lo mejor los talentos que Dios te ha dado. No menosprecies los talentos que el Señor te ha dado. El Señor sabe por qué nos ha dado uno. El Señor sabe por qué nos ha dado dos. El Señor sabe por qué te ha dado 3 talentos, 4, 5 talentos. El Señor sabe por qué solo te ha dado un talento o 2, o si te ha dado 5, o si te ha dado 10. Dios sabe por qué. Porque quiere que estés trabajando con ese uno. Porque la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Pero el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco va a ser fiel. Entonces, si Dios nos ha dado talentos, pongámoslos a trabajar para su reino. Pongámoslos a trabajar para su reino. ¿Para qué eres bueno? Yo no soy bueno, dirás tú, no sé, yo no soy bueno para esto, no soy bueno para aquello, no soy bueno en el negocio, yo no soy bueno, solo sé hablar. Pues tal vez ahí Dios puede utilizarte. Solo sé hablar, tal vez. Solo sé escribir. Bueno, tal vez Dios quiera utilizarte,
para eso. Yo solo sé pintar, hermanos. Nadie con los talentos que Dios te ha dado, no creas que esos no pueden ser utilizados para tu reino, para su reino, perdón, para el reino de Dios. Dios puede utilizar a cualquier persona. Entonces, nos quedamos ahí donde Dios llama a Ananías y podemos ver la respuesta a esa palabra, Ananías, hoy cámbiale de nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Dios también está llamándonos a nosotros, iglesia. Dios también está de alguna manera diciendo, hey, no importa tu edad tampoco. No importa la edad, hermanos. No importa la edad que tú tengas. No importa las capacidades, aún decía yo hace un momento. Creo que hay un detalle, hay una disposición o debe de haber una disposición en nuestro corazón para obedecer a Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a que alguien que vive agradecido con Cristo está siempre dispuesto para obedecer. Dice el verso 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. No sé si tengas una calle que se llame así por donde tú vives, pero esta calle se llamaba derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías no sabía quién era, de quién se refería, pareciera al principio. O creo que más bien sí sabía, porque después dice, adelante, que Ananías responde en el verso 13. Un hombre llamado Saulo de Tarso. Imagínate escuchar al nombre de aquella persona que estaba persiguiendo a la iglesia y que entre esos que estaba persiguiendo, Ananías estaba incluido. Entendía claramente algo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Yo no sé si tú tengas enemigos, o tuviste, pero imagínate que Dios exactamente te llama o te dice, y ve a la casa de fulano, tú sabes dónde vive, la calle X, yo vivo en la calle Reforma, por ejemplo, ve a la calle Reforma, número 9, y predícale a Julio. Imagínate que es tu enemigo y dices, no, ¿cómo voy a ir a hablarle si nos hemos peleado, si además me ha amenazado de muerte, etcétera? Es un ejemplo, ¿verdad? No muestra amor, al contrario, muestra odio, muestra ira, muestra un hombre duro, un hombre severo. Pero imaginemos que Dios exactamente nos dice, ve y predícale a fulano, ve y habla, testifica, dile a este hombre, a esta mujer, ve. No sé si, hermanos, sigamos diciendo, oh Señor, tú eres mi Dios y mi Señor, y yo te obedezco, y yo, Señor, te amo. Hermanos, escucha esa palabra, Ananías, y yo no dudo que él casi se desmaya. Yo no dudo que él es impactado al oír el nombre tan solo. Ahí está un hombre llamado Saulo de Tarso, y está orando, está orando. Muchos pensamientos, muchas ideas le vinieron a la mente de Ananías. Me estás pidiendo, como dijera aquel programa que veíamos hace años, ¿no? Misión imposible me está mandando el Señor. Tal vez nos está mandando la misión más imposible que se pueda realizar. Dios estaba llamando a Ananías para una misión específica. Ve, y hermanos, levántate y ve a la calle. O sea, no me empieces a decir si te cae bien o no te cae bien.
No, hermanos, el gran problema el profeta Jonás era que son los enemigos de Dios. El problema no era porque no podía obedecer. El problema es que ellos son paganos. Lo que veía Jonás o lo que le impedía ir no es gente del pueblo de Dios. Y le dijo, ve, sube a Nínive. Y él hace lo contrario, dice que baja a Jope. Él hace lo contrario, toma el camino contrario. Qué importante es a la hora de nosotros oír a Dios en nuestras vidas. Qué importante es ser humildes al escuchar la voz de Dios. Y creo que en este sentido nuestro hermano nos compartía lo que es estar siendo tratados o el trato de Dios para la salvación de principio a fin. Dios es quien comienza la obra de salvación en el ser humano de principio a fin. Saulo no buscó a Dios. Fue Dios quien buscó a Saulo. En los pensamientos de Saulo no era buscar a Dios o ser más santo, servirle mejor a Dios. No era el pensamiento de Saulo. El pensamiento de Saulo era solo deseos de matar, deseos de ira y de llevar a la cárcel a todos quienes invocaban el nombre de Dios. Veníamos platicando y decíamos, yo decía que el pensamiento del ser humano nunca es que quiera buscar a Dios. Nadie de los que estamos aquí comenzó a buscar a Dios por sí solo. Fue Dios quien comenzó la buena obra en nosotros a través de personas. Por lo regular es siempre personas. Han habido unas excepciones que Dios utilizó allá por ejemplo, en el Antiguo Testamento, utilizó un animal para hablarle a un hombre. Pero Dios puede utilizar una enfermedad para traerte también a los pies de Dios. Dios puede utilizar un accidente para acercarte a Él. No fuiste tú quien de alguna manera empezaste a causar el accidente, fuiste tú para que te acerques a Dios. Todo lo contrario. Quienes somos tratados, quienes son tratados aún de una manera adversa a los ojos del ser humano, más bien tiende a amargarse contra Dios y decir, ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? Porque simplemente lo mereces. ¿O por qué no a ti te puede pasar eso? ¿Por qué piensas que solo a los demás les puede pasar eso y a ti no te puede pasar eso? Dios puede utilizar cualquier circunstancia, aún adversa, que puede parecernos a nosotros, para bien. Dios puede utilizar las cosas adversas para bien nuestro. Entonces, Dios es quien comienza la buena obra en el ser humano. Tuvo que haber sido Dios quien fue a tomar a Abraham de allá de Ur de los Caldeos. Fue Dios y lo tomó desde allá de un pueblo pagano y lo trajo para ser su pueblo. Y le dijo, he aquí, mira, esto haré contigo, te multiplicaré. He aquí, mira, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el llamado fue desde una tierra pagana, lejana, donde no se buscaba a Dios. Lejos de Dios, el ser humano, perdido. Abraham tal vez era uno de los que era pagano en algún momento. Y Dios le trajo para ser su pueblo. Dios le trajo para hacer una transformación en la vida de Abraham, como sucedió esa transformación en la vida del apóstol Pablo. Vemos entonces que este hombre llamado Ananías escuchó esas palabras de nuestro Señor que le dijo, levántate y ve a la calle. Le dio santo y seña de dónde era la calle, la persona a la casa donde él iba a llegar. Y verso número 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca.
Hermanos, creo que en algún momento he compartido un poquito, pero Dios me habló a través de un inconverso. Dios empezó a tratar mi alma a través de alguien inconversa, de hecho no era cristiana. Y Dios lo quiso utilizar para bien, hermanos. No porque ese hombre tuviera algo especial. Dios puso una palabra en su vida, en su boca, perdón, y me las dijo a mí, hermanos. Esas palabras de este hombre son las que empezaron a tratar mi corazón, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Dios estaba hablando a través de ese hombre inconverso. Dios comenzó su trato ahí. Hermanos, Dios tiene buenos planes y propósitos para cada uno de nosotros. Ha visto entonces, dice, a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, que Dios no se olvidó de este hombre a quien Dios ya le había estado tratando. Estuvo 3 días ciego. Estuvo 3 días, escuchó la voz de Dios, la voz de Cristo mismo, la voz de Cristo mismo, hablándole a su vida, tratando con él en su corazón. Entonces, Ananías, hermanos, entonces, verso 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Era claro el testimonio del apóstol de Pablo, de Saulo en este momento? Era muy conocido su testimonio de cómo él, lejos de hacer bien, hacía mal. Hermanos, creo que cuando Dios llama a alguien, no lo llama por ser bueno. A nosotros no nos llamó por ser buenos. Dios no nos llamó porque éramos buenos. En casa tal vez éramos conocidos por el que ardía de ira, tal vez al iracundo, tal vez al que decía malas palabras, tal vez éramos conocidos por algo, pero no éramos conocidos o no éramos buenos antes de conocer a Dios. Ananías sabía quién era este hombre, y aún aquí dice el verso número 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El problema no eran las personas, no era el movimiento nada más en sí. El problema era porque congregaciones habían muchas en ese entonces. Iglesias habían muchas ya en ese momento. Lo que hacía la diferencia entre una persona y otra persona, entre una iglesia y otra iglesia, entre un grupo y otro grupo, era a quién invocaban. El problema es a quién invocaban, a quién seguían, a quién servían. Y esa era la diferencia en la que o podías vivir o podías morir. No sé si tú has oído la palabra aquella en otro grupo, no aquí, que dice, lo has oído en un grupo, estas palabras, más o menos así. La palabra dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que si hoy tú aceptas en tu corazón diciendo que Cristo es tu Señor, hoy puedes ser salvo. Y bueno, está correcto, porque eso dice la palabra. Eso dice Romanos capítulo número 10, que si invocamos el nombre del Señor seremos salvos. Y eso es correcto. El detalle es cuando lo sacamos del contexto en el que se estaba compartiendo esa palabra. Cuando alguien, en el tiempo de Nerón principalmente, decir que Cristo era tu Señor, solo podía decir algo: que tú eres un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y que merecías en automático la muerte. Decir que Cristo es tu Señor en ese tiempo, en ese contexto, te costaba la muerte. Hoy cualquiera dice Jesús es mi Señor,
Hoy hasta en el carro también dice que es su Señor. El carro dice, esto es pertenencia del Señor, le pertenece a Dios. Hoy en las casas ponemos tal vez y decimos, esta casa le pertenece al Señor. Y bueno, en parte sí, porque todo lo que tenemos es de Dios. Pero el tema no es que es algo religioso simplemente. Invocar el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor le podía llevar a la persona a la muerte, porque Saulo tenía cartas para exactamente ejecutar eso a cualquiera que invocara el nombre de Dios, que invocara el nombre de Dios. Ananías lo entendía. Ananías lo entendía y por eso dice aquí en el verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Lo que en este momento no estaba entendiendo Ananías era que Dios ya estaba tratando con ese hombre, que Dios ya estaba tratando en la vida de Saulo y solo le estaba llevando para confirmar lo que Dios ya había comenzado. Verso número 15, el Señor le dijo, ve, mira, quita eso, haz a un lado eso que pueda estorbarte. Haz a un lado eso, ve. Simplemente obedece. Simplemente ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como que aún pareciera que la palabra que dice por ahí, ojo por ojo y diente por diente, o como dicen en el mundo, como que el karma le iba a volver a Saulo, a Pablo. Eso que él hacía, o sea, de perseguir, eso de llevar a las cárceles, ¿sabes que él terminó en la cárcel? ¿Sabes tú que por predicar la palabra fue apedreado? ¿Sabes tú que por predicar la palabra el apóstol Pablo, más adelante llamado Pablo, fue castigado? Padeció hambres, sufrió naufragios, sufrió persecuciones. Bueno, la otra parte del cristianismo es esa. De hecho, el ser cristiano no quiere decir que tus problemas se vayan a acabar. Tus problemas no se van a acabar. Tal vez tus problemas van a empezar. Fíjate que ser cristiano no es que tus problemas ya hasta aquí se acabaron. Tus problemas se van a acabar cuando partamos de este mundo. Los problemas se van a acabar cuando tú y yo partamos de este mundo. Pero van a empezar problemas. El Señor dijo, no crean que he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. Y de alguna manera el ser cristiano a veces implica que seas perseguido, que seas maltratado, que seas injuriado, que seas aún tratado, fíjate bien, como malhechor, como que tú eres el malo. Y pareciera que este gobierno que tenemos en la actualidad quieren o hacer ver como que aquel que invoca a Dios, como aquel que presenta el evangelio, se ha visto como un malhechor. Aquel que se opone a las ideologías se ha visto como alguien malo. Como alguien malo. Hermanos, si la pandemia vino a hacer un parteaguas de alguna manera en la vida de algunos, yo creo que lo que aún está por venir va a probar quiénes somos o quiénes son hijos de Dios. Quiénes realmente se paran por la verdad de Cristo.
Yo no sé en qué problema te vas a meter o nos vamos a meter cuando te digan si eres cristiano. Oye, ¿y estás en contra de estas ideologías? Te pregunten, oye, ¿y qué te parecen? ¿Están bien? ¿Están correctas? Y tú digas que está eso mal. Y mejor vas a tú a evadir la pregunta o vas a evadir ese tipo de comentarios y te vas a ir por el camino más fácil de no poder presentar, de poder hablar de Cristo, de poder presentar al Salvador, a la persona en quien en verdad hay esperanza de vida. Yo no sé si nosotros vamos a desperdiciar la oportunidad de poder hablar de aquel que nos ha salvado, que nos ha perdonado de nuestros pecados. Y simplemente o nos quedemos mudos y no tengamos ningún comentario al respecto. Hermanos, es claro, Dios le dice, ve porque mira, instrumento escogido me es este. No quiere decir que Dios menosprecia a otros. No quiere decir que Dios solamente se fije en unos y en otros no. Estamos viendo aquí, hermanos, a un Saulo con todos sus créditos académicos y vemos a un Ananías que solamente era piadoso, que era temeroso de Dios y que su piedad era conocido por el pueblo aún. Un hombre obediente a la palabra, a la voz de Dios, para ir y ejecutar la misión que Dios le estaba enviando. No quisiera detenerme en esa parte de Saulo, pero creo que cabe la oportunidad para poder hablar de esa parte de la transformación que él experimentó. Pero aquí estamos diciendo un hombre, hermano, sencillo, un hombre que no tenía tantas cualidades tal vez como el otro, pero que simplemente estaba obedeciendo a Dios. Estaba obedeciendo a la voluntad de aquel que lo estaba enviando, de su Señor y Salvador, de Jesucristo. Que hagamos a un lado nuestros obstáculos que pareciera nos impiden ir y anunciar la palabra o nos impidan ir y obedecer a lo que el Señor nos esté enviando. Que hagamos a un lado esos obstáculos, hermanos. No son obstáculos que Dios ha puesto, son los que tú estás poniendo. Y así le hizo ver Dios a Ananías. Ve porque instrumento. Después de que le dijo, mira, es que él tiene cartas, tiene poder para llevarnos a la cárcel. Tú solo ve a ese lugar. Ya está siendo tratado. Ya él está siendo tratado. Ya yo le estoy tratando. Eso no lo entendía. Hay cosas que no entendemos. Para nuestros ojos están ocultas algunas cosas. Vemos a las personas y pensamos, Dios no está haciendo nada en las personas. Tú no sabes que lo que le dijiste, lo que le compartiste, algún texto que le citaste, eso le va a quedar en su corazón. Y eso es suficiente para que Dios empiece a tratar con alguna persona. Desconocemos a veces esa parte. Nosotros queremos ver tal vez, como has leído ahí, que se hacían señales, grandes prodigios y la gente se sanaba y piensas, no, es que no es lo mismo, no es el mismo Dios que ellos predicaban. Creo que yo estoy predicando a otro Dios. Simplemente te digo algo, Dios es espíritu y tú no ves a Dios. ¿Y sabes qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en el corazón de cada una de las personas. Pero si están aquí hoy, por ejemplo, es porque Dios está tratando con cada uno de los que están aquí hoy. De los que están viéndonos hoy en Facebook. Si están ahí, no es porque realmente de por sí que a veces querramos
sino porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No eres tú, es Dios por su buena voluntad. Solo necesitamos algo: ser humildes, ser sensibles a la voz de nuestro Señor, hermanos. Ser sensibles y obedientes a la voz de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Verso 17, estamos terminando ya. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Me gustaría que fuéramos allá a Hechos 22. Mira, esto es lo que dice aquí Ananías, pero mira lo que dice Pablo, la otra parte que él oyó. Verso número 14. 12, vamos a leer desde el 12. Vino a mí y acercándose me dijo, está hablando Pablo el apóstol en su defensa, y le dice a aquellos que estaban oyendo, vino a mí, o sea, vino Ananías y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, ¿quién dijo esto? Ananías, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿De quién se estaba refiriendo? A Cristo. ¿Qué es lo que quiere que nosotros veamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos? ¿El Evangelio? ¿Su voluntad? ¿Esa es su voluntad? ¿Que conozcas el Evangelio? ¿Que conozcas, que reconozcas tu condición pecadora? Y que puedas ver al justo, como dice aquí la escritura, verso 14, y veas al justo y oigas la voz de su boca. La voluntad de Dios entonces no es que tú sigas caminando en tus pecados, que tú continúes en tu vida descarriada. No es que tú y yo sigamos y no sabemos a dónde vamos, sino que entendamos cuál sea la voluntad, buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El Señor quiere que entendamos y veamos nuestra condición primero pecadora, para así reconocer que necesitamos a Dios, para que podamos ver a aquel que fue crucificado, al justo, podamos ver a aquel que padeció por nosotros, el justo por los injustos. Estaba Ananías hablando con este hombre, le dice, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que te brille la luz del Evangelio, en pocas palabras, para que tú puedas ver que hay esperanza solamente en el Salvador, en Jesucristo. En ninguno hay esperanza y salvación y perdón. Amada persona que nos oyes hoy, en nadie más hay esperanza. En nadie más hay vida nueva. En nadie más hay paz. En nadie más hay gozo. En nadie más. En este mundo hay tristezas, hay dolor, hay traiciones, hay rencores, hay peleas. Y solamente cuando nos sometemos a su voluntad, entendemos nuestra condición y venimos a Cristo, es cuando empezamos a ver esa buena voluntad de Dios. Y empezamos a ver al justo obrar a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Es entonces cuando la luz del Evangelio empieza a brillarnos,
porque, verso 15, hermanos, porque serás testigo suyo a los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ves cómo Ananías, un hombre sencillo, un hombre común, un discípulo común como tú y yo, viene delante de Pablo? Y hermanos, pararse delante de Pablo, delante de un maestro de la ley, delante de un fariseo, delante de alguien que la escritura nos dice en Filipenses, en cuanto a la ley, irreprensible. Un hombre que parecía irreprensible a los ojos de la gente, del mundo, del pueblo, reconociendo a Jesucristo, reconociendo su condición pecadora, invocando ahora el nombre de Dios. La pregunta es, ¿se levantó o no se levantó para poder arrepentirse, para poder lavar sus pecados y para invocar el nombre de Jesucristo como su Señor? ¿O solamente se quedó ahí y ahí murió? Ahí se silenciaron las palabras de Ananías y ya quedó muerto. La escritura nos dice que él hizo la voluntad de Dios, obedeció a la voz de ese discípulo que venía en el nombre de Dios. Él se levanta, se bautiza. ¿Y qué pasa? Bueno, terminamos con este último versículo, número 19 del capítulo 9. Terminamos ahí nuestro estudio. Versículo 19. Bueno, yo leo el verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Cuando él entendió acerca del justo, cuando él entendió acerca de la buena voluntad de Dios que tenía para con él, recibió la vista al instante. La vista dice aquí, así dice el otro texto paralelo, y levantándose, ¿cómo dice la versión que tienes? Y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entendió que su vida no estaba bien delante del Señor, que necesitaba arrepentirse, que necesitaba reconocer a Cristo, que necesitaba entender que Él fue el que murió por nuestros pecados y que necesitábamos aún morir a nuestro yo. El bautismo no va antes de la fe. Primero es la fe y después el bautismo. Ya yo he dicho acá. Lo que quiere decir entonces es que Saulo tuvo que haber entregado su vida, haber confesado, haber creído en aquel que perdona los pecados, en Jesucristo. Y procedió a bautizarse. Verso 19 decía que ahí iba yo a terminar, ¿verdad que sí? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. No sé si has estado varios días sin comer, pero un día, bueno, quédate sin comer 3 días y verás que cuando estás en ese tercer día, estás sin fuerzas, estás agotado. Dice que habiendo recobrado fuerzas, tomó alimento después de que tuvo hambre y etcétera, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, entonces termino diciendo lo siguiente: una señal segura de una vida transformada, de una vida que ha experimentado a Dios en su vida, es el deseo de estar con los demás compañeros, con los demás cristianos, con los demás creyentes. Una señal, les digo, que podemos ver, una señal genuina de alguien que su vida ha sido transformada por el poder, por el evangelio, es que desea estar con otros creyentes del mismo camino, del mismo Dios. Así que
Cuando ponemos pretextos para poder congregarnos, cuando ponemos pretextos para no disfrutar de la vida de la iglesia, porque eso es lo que es, disfrutar de la vida de la iglesia, me pareciera que es como una prótesis lo que a veces cargas. Parece cerca, pero está muerto. Parece cerca, pero no tiene vida. Estás en otro espíritu, estás en otro sentir. ¿Tú crees que no es muy importante la vida y comunión de la iglesia? Pero cuando vemos nosotros las escrituras, el Señor nos dice todo lo contrario. Mira cuán bueno, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ay del solo, mal le irá, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y participaban, dice la escritura, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pareciera que era su deleite, pero en el siglo XXI pareciera que no es importante. Pareciera que el partimiento del pan, pareciera que las oraciones no son importantes para este siglo. ¿Será que la iglesia entonces ya pasó de moda? ¿Será que la Biblia está perdiendo su interés? ¿Será que la Biblia entonces es un libro que va a pasar a la historia aburrido? No va a suceder nunca eso. Eso nunca va a pasar, hermanos. Dios va a permanecer. Dios va a triunfar. Ha triunfado ya. El diablo ha sido ya vencido, hermanos. En la cruz del Calvario, el diablo fue vencido. El diablo ha sido ya vencido. Solamente le falta un poquito, un corto tiempo para ser eliminado por siempre. Pero Él ha vencido en la cruz por nosotros, hermanos. Dios ha vencido en la cruz para darnos vida, para que podamos disfrutar de ese cuerpo que Él ha rescatado, que Él ha mantenido. ¿Y sabes qué creo? Que Dios siempre va a tener un remanente. Si tu mentalidad tal vez creo que voy a entender que Dios está conmigo cuando vea grandes masas congregarse alrededor y cantar juntos. Creo que Dios siempre se va a manifestar en los remanentes, en pequeños grupos como estos. Dios siempre va a seguir manifestando su gloria y poder. Claro que no está limitado, pero Dios está ahí, hermanos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Su voluntad no va a cambiar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Vamos a dar gracias. Padre, decíamos, no vemos a veces, nuestros ojos carnales no ven tu obra, pero creemos que tú existes. Y creemos que existes porque vemos nuestras vidas, Señor. Nos vemos hace algunos años atrás, quienes éramos, y realmente no había quien nos cambiara. Y mandaste a alguien, mandaste a una persona, y sus palabras empezaron a hacer mella en nuestras vidas. Las palabras que tú le pusiste empezaron a obrar en nosotros. Entendemos, Señor, hoy entonces que aquel que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Solo deseamos que así sea. Amén.